quería hacer un comentario sobre la atención reverente con que se viene tratando el fallecimiento de la reina inglesa, tanto en la Triple M, los medios de manipulación de masas, y en gran parte de la casta política española. O sea, parece que fuera la reina de España, con Felipe VI como subordinado suyo, una especie de virrey, ¿no? Pero era la reina, precisamente, de Gibraltar. En alguna literatura inglesa sale la figura simpática del mayordomo, que sabe siempre cuál es su sitio, muy orgulloso de su amo, a quien sirve con devoción y con fidelidad perruna. Y la actual casta o chusma política inculta y corrupta pues ha reducido a España al estado de país mayordomo o lacayo de Inglaterra. Su patriotismo español es nulo, pero su patriotismo inglés subalterno es intenso, es casi apasionado. Hasta tenemos aquí un llamado Instituto Elcano, que es en realidad Instituto Francis Drake, se podría llamar, por el pirata aquel, que está dirigido por un agente inglés, por un evidente agente inglés, y desde el que se trata de orientar la política exterior española según los criterios de Londres, ¿no? Bueno, pues la reacción... Hablando del Cano, don Pío, ¿vio usted ese mapa que sacó una televisión de la vuelta al mundo del Cano, donde hacían pasar a el Cano por el canal de Suez? ¿No lo vio usted? Es que... Lo vi, es muy bueno eso. Es un buen chiste. Bueno, lo del Cano es mucho más importante que una simple hazaña, vamos a decir, deportiva o algo así, abre el mundo que hoy conocemos. Es, junto con el tránsito del Atlántico y del Pacífico por barcos españoles, digamos que es uno de los sucesos más fundamentales de la historia de la humanidad hasta ahora. Esto es la primera globalización. Bueno, yo no le llamaría globalización, a mí no me gusta eso, pero es una situación en que el mundo se entiende como un conjunto en que las culturas y civilizaciones entran en contacto comercial y no comercial, a veces bélico, como que siempre ha ocurrido, y es el suceso que abre en una época, como he expuesto en el libro Hegemonía Española y Principio de la Era Europea, abre una nueva era dominada por Europa, primero por la hegemonía española, luego francesa, inglesa y luego la fracasada alemana, y que termina con la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy importante ver esto en esa perspectiva y no simplemente como una gran hazaña, que sí, que lo fue, por supuesto, fue una gran hazaña, pero que parece que al final tiene un carácter, digamos, casi deportivo. Pero volviendo a la reacción española ante el fallecimiento de la reina inglesa, con días de luto y demás, en Madrid y en la propia Andalucía, donde se encuentra Gibraltar. Bueno, aparte de ese folclorismo paleto, pues es una de las anécdotas que se convierten en categorías. Como la plaza dedicada en el centro de Madrid a Margaret Thatcher, que en Gibraltar, precisamente, y en probable estado de embriaguez, era alcohólica, pues soltó aquello de bombardeemos Madrid, ante un incidente en la bahía. Bueno, a Thatcher no se le puede reprochar nada. Expresaba, por una parte, su patriotismo inglés y por otra su desprecio, un desprecio merecido, por un país cuyos gobiernos se declaran amigos y aliados de la potencia que invade su territorio en un punto estratégico clave. Y que conste, permítame terciar, don Pío, en que las dos afirmaciones son perfectamente compatibles. Es decir, yo a Margaret Thatcher la admiro porque fue una primera ministra del Reino Unido extraordinaria y su valía es imposible de ocultar y hay que reconocerla, y desde luego ya quisiera yo primeros ministros aquí que fueran como ella, y al mismo tiempo, es decir, esa admiración porque era una gran profesional no es incompatible con el hecho de ser conscientes de que, hombre, la política exterior de Inglaterra nunca ha sido favorable a los intereses españoles y Margaret Thatcher no era precisamente una amiga de España. O sea... Sí, bueno, los países muchos han tenido gobernantes importantes y otros menos importantes, ¿no? Pero a nosotros nos interesa ante todo nuestros intereses y nuestra situación. Inglaterra invade nuestro país en un punto estratégico clave, y además es amiga y aliada, como también es amiga y aliada, aliados y aliados los gobiernos españoles, del déspota de Marruecos, que amenaza otras dos ciudades. Y es muy importante recordar que hace muy poco la exministra Trujillo
Trujillo expresó en voz alta lo que piensa toda la chusma política española y lo que piensa la OTAN. Es decir, que Ceuta y Melilla deben entregarse antes o después a Marruecos. De momento lo que hacen es soltar la cosa para ir abriendo el problema. Todos dicen que no, claro, pero dicen que no, pero ya sabemos lo que significan esos noes. La idea es esa. Y creo que además que para demasiados liberales Inglaterra es lo que antaño era la Unión Soviética para los comunistas. Es decir, es el modelo cuyos intereses, aunque sean contrarios a los españoles, estaban en todo caso por encima de España, de sus intereses, etcétera. Así que cuando hablamos de, primero... No, pero es que don Pío, perdone, pero es que uno puede tomar como modelo a Inglaterra en muchas cosas, siendo consciente de que Inglaterra utiliza ese modelo para defender sus intereses. Es decir, uno puede admirar esas cosas en Inglaterra y querer copiarlas precisamente para defender nuestros intereses aquí, incluso cuando vayan contra Inglaterra. No, mire usted, eso está muy bien, pero realmente no es así. Lo que ocurre es una colonización cultural exagerada, una colonización cultural que está desplazando a la cultura española, aparte de la satelización política y militar, porque esta casta política ha satelizado cultural, política y militarmente a España y amenaza su propia supervivencia compinchada con los separatistas. Bueno, y este es el gran tema de nuestro tiempo. Si podremos librarnos de esta gentuza que se ha venido suscitando desde hace bastantes años, desde hace 30, 40 años, y que lo que tenemos que preocuparnos es de nuestros intereses y no de andar admirando a estos, a los otros o a los de más allá. Que sí, hay muchas cosas admirables en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia y muchos más, ¿no? Pero nuestros intereses y nuestra conciencia de nosotros mismos es lo principal. Porque claro, esto revela lo que le decía a Florentino Portero en relación con, es una cosa más amplia, pero en relación también con la guerra civil, lo que le decía a Florentino Portero, un catedrático. La derecha en España está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda, porque carece de conciencia histórica y de conciencia ideológica. Y esa es la realidad y el gran problema que tenemos aquí. Y que se refleja en esto. Es una derecha, por ejemplo, no solo que se alimenta de los desechos intelectuales, sino que es una derecha con vocación de mayordomo de Inglaterra o de USA. Y eso no es así. Estos países no son amigos y aliados nuestros. No lo son, no lo han sido nunca. Y cuando ven a los gobiernos españoles decir que son amigos y aliados, imagino que se ríen bastante. Bueno, don Pío, tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene seguimos. De acuerdo, muy bien. Un abrazo. Venga, un fuerte abrazo, don Luis.